Gracias infinitas, Padre Celestial y María Santísima, por la oportunidad que nos das de reunirnos todos Te digo, esta por favor, que noche. me pasara los audífonos porque no sé dónde están. Pasámelos porque no oigo. Agradezco, Sí, no, Padre, la ahorita. oportunidad que nos das a través de Fray Mauro para conocer tu palabra y llevarla en nuestra vida cotidiana y en nuestro corazón. Dios bendiga a cada uno de los asistentes y la mente de Fray Mauro y su gran infinito corazón que nos ama tanto a todos. Gracias, Padre, por tu amor. Bendiciones a todos. Buenas noches. Desde Australia. Buenas noches. Bendiciones a todos. ¿Cómo va? Bien. Bien. Hagamos un pequeño resumen. Al final ustedes harán el gran resumen, pero ahora anoten los pequeños resumen que vamos haciendo. Lapicero y cuaderno. El título de todo esto es Curso de Teología con Nuevo Aire. Entre comillas, con nuevo aire. No es la teología tradicional, es un cambio. No es la interpretación tradicional. Es otra interpretación, dejando siempre firme el dogma. Y esto el Papa Francisco y el Papa Benedicto dicen que es importante porque las nuevas generaciones tienen que entender un poco más de la palabra de Dios. Hemos leído estos textos. Entonces, teología, comillas, con nuevo aire, comillas. La primera parte era una nueva imagen de Dios. Dios es solo amor. Primera parte. Segunda parte. Hemos entrado en el dogma de la redención, de la Semana Santa. Y allí hemos tratado de quitar varias sombras que nos hacen ver bien este rostro de amor de Dios. La primera sombra que según la tradición es el Padre, según la interpretación tradicional, es el Padre que organizó toda la pasión, que planificó toda la pasión. Hemos dicho una especie de teatro donde cada quien tenía que hacer su papel. Y hemos dicho, esta es una sombra, porque absolutamente Dios no planifica el sufrimiento, las desgracias, y mucho menos la pasión. Hemos oído lo que dice el arzobispo de San Salvador y hemos oído hemos leído lo que Hermes Ronchi, un columnista del diario de la Conferencia Episcopal Italiana, escribe sobre esto. Precisamente dice que no puede ser un plan de Dios. Es una sombra que hemos tratado de quitar para que apareciera con toda claridad ese rostro luminoso de Dios que es solo amor. La segunda sombra, cuando Jesús dice, hágase Padre tu voluntad. Naturalmente
siguiendo la antigua interpretación, hemos interpretado de que la voluntad que quería hacer Jesús era la voluntad del Padre que había planificado todo aquello. Y Jesús lo aceptaba. Hemos dicho que no, que la voluntad del Padre era que Él fuera fiel al amor, quedara fiel al amor que había aceptado en el bautismo, llevar adelante el plan de amor de Dios para la humanidad, el reino de Dios, de amor, justicia, paz, verdad y vida, llevarlo adelante con fidelidad de amor hasta el final, costara lo que costara. Esta es la voluntad del Padre en la pasión. Y esa es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere de cada uno de nosotros? Que tengamos un plan de amor y que seamos fieles a ese plan de amor. La tercera sombra, que Jesús pagó por nosotros al Padre para salvarnos. Hemos tratado de quitar esta sombra porque el amor del Padre es gratuito. El perdón del Padre es gratuito. Y hemos pensado en ese capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Isaías creía de morir porque iba a ver a Dios y él tenía pecados. Se le acerca un ángel, lo toca en los labios con el carbón encendido del amor de Dios y le dice: tú ya estás perdonado. Entonces Dios, que nos perdona directamente, sin protocolos. Y la parábola del hijo pródigo. Y el ladrón arrepentido, unos segundos antes de entrar al paraíso, no pagó nada. No hay que pagar nada. ¿Qué podemos pagar a Dios? Una madre no exige el pago a los hijos. Los ama porque sí. Eso. Y Dios, ¿por qué nos ama? Porque sí. Y nos ama con amor de entrañas. Dentro, no puede menos de amarnos así. Y finalmente, la cuarta sombra, que Él pagó con la sangre. Sabemos que esta es una interpretación de San Anselmo, porque según la jurisprudencia romana, un delito grave, como es la ofensa a Dios, había que pagarlo con sangre. Y entonces, y claro, derramar sangre de uno es el máximo del sacrificio. Entonces todo parecía cuadrar. Sin embargo, dejaba la imagen de Dios en las sombras. Ahora, esta vez vamos a terminar este último pedacito de esta última sombra, porque esa es la tercera parte. Primera parte, Dios es solo amor. Segunda parte, la sombra, las cuatro sombras. Tercera parte, el nudo pascual, que hemos ya empezado y esta noche lo vamos a terminar. El nudo pascual, las 6 citas de Hechos de los Apóstoles.
3 de las cuales dicen con toda claridad que fueron los fariseos a querer matar a Jesús. Las otras 3 citas, además de esto, añaden que con eso Dios cumplió su plan. Ahora, ¿cuál era este plan que Dios cumplía con aquellos que estaban haciendo los fariseos? Según la antigua interpretación, era evidente que era el plan que el Padre había organizado, había planificado, la muerte de Jesús. Pero nosotros, en coordinación con todas las demás cosas dichas hasta ahora, pensamos que hay otra explicación de esta voluntad del Padre, de este plan del Padre. Y el plan del Padre era el concepto de divina providencia. O sea, el plan de intervenir en la pasión y en la muerte de Jesús y a partir de allí hacer florecer cosas maravillosas, eso, providenciales, intervenciones de Dios con tanta creatividad divina y hacer una realidad bella. Precisamente el plan del Padre era esta intervención providencial para crear cosas maravillosas como la resurrección de Jesús y nuestra salvación. Esto es el plan del Padre. Entonces, la muerte de Jesús fue querida por los fariseos. Sin embargo, Dios interviene y en ocasión de esta maldad de los fariseos, Dios crea su plan maravilloso de la resurrección de Jesús y de la salvación nuestra. Entonces, el plan del Padre es la divina providencia. Es un concepto que tiene sentido. Ahora, ahora retomamos el final de este nudo pascual. Entonces terminamos esta tercera parte y la próxima vez vamos con la cuarta parte, que es, y entonces, ¿cómo nos salvó Jesús? Si no nos ha salvado pagando por nosotros con su sangre, ¿cómo nos salvó Jesús? Porque este es el dogma y esto queda. Jesús nos ha salvado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Iremos diciendo cómo nos ha salvado Jesús. Y finalmente, la quinta parte será la teología de un franciscano del 1300, Fray Juan Duns-Scoto, beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1993. Él pensó en otra interpretación, sea de la encarnación, sea de la redención. Hace 700 años, la Iglesia
vio que era una interpretación posible, aunque era completamente diferente de la que la iglesia llevaba adelante, que era la de San Anselmo, la de San Tomás de Aquino, de San Bonaventura y todos los teólogos de la Edad Media, hasta hoy. Pero este fraile franciscano, beatificado por Juan Pablo II, tenía otra interpretación. La vamos a ver porque está detrás de esta nueva interpretación que nosotros estamos dando. Esto será la quinta parte y se terminará esta teología con nuevo aire. Ahora, ¿cómo llevamos adelante la clase? Ustedes ya lo han visto. Se da, la clase en realidad es la nueva interpretación que yo doy al inicio, después de respondido a preguntas si hay. Luego viene esta clase. Después se termina con una homilía que lleva siempre alguito del nuevo aire. Y además pone una nota de oración y algo que de alguna manera alivia la tensión. Creo que pueda caer bien también eso, la homilía que yo he venido haciendo en este tiempo de pandemia, porque somos 4 sacerdotes aquí de los 5 frailes y nos turnamos y claro, cada uno de nosotros trata de preparar bien la homilía y entonces son homilías que tienen contenidos y mi homilía tiene siempre un poquito de contenido con aire nuevo. Bien, ahora tengan 4 minutos de descanso. Repasen el resumen que yo he dictado y ténganlo allí. Es un resumen que ayuda. Y dentro de 4 minutos vamos a retomar la cosa. Ahora no me ven. Sí. Tal vez un poquito más bajo.
Entonces, recuerdan que estamos en el nudo pascual, la tercera parte. Estamos terminando ese nudo pascual. Y estábamos diciendo que el plan del Padre era la divina providencia. Intervenir en esa ocasión negativa de los fariseos para hacer producir cosas maravillosas, sobre todo la resurrección de Jesús y nuestra salvación. Recuerden que el concepto de divina providencia es precisamente eso, que en ocasión de algo negativo, como hay alguien que se dirige a Dios pidiendo auxilio. A veces hay personas que rezan por nosotros. Y entonces Dios interviene y produce una realidad nueva. Lo que a veces nos confunde, en nuestro lenguaje todavía está muy confundido, cuando se dice que, menos mal que tuve ese accidente de carretera, porque ahora estando en el hospital, yo he decidido cambiar vida. Entonces decimos que Dios ha causado ese accidente para hacernos cambiar vida. No, no es así. De Dios nunca viene algo negativo, nunca. Nunca. Lo negativo ha venido por la intervención del mal uso de la libertad de los seres humanos. Pero allí uno se dirige a Dios o hay amigos, amigas, el papá, la mamá, que imploran a Dios. Entonces Dios como que dice, a ustedes me permiten intervenir. Con gusto intervengo y produzco una realidad nueva que hace olvidar la desgracia pasada e incluso dan un impulso nuevo a una vida nueva. Este es el concepto de divina providencia. Miren el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 312, anoten, SIC, Catecismo Iglesia Católica, número 312. Hablando de la divina providencia, dice lo siguiente: del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, que es el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los seres humanos, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, que es la glorificación de Cristo y nuestra redención. Yo aquí corregiría al inicio cuando dice de Dios, del mayor mal moral. Yo creo que está equivocado esta forma de decir, porque ¿cómo hacer creer que del mal viene el bien? No, eso no es posible. Tenía que decir el Catecismo de la Iglesia Católica, en ocasión del peor mal moral que los fariseos causaron y que los pecados de todo el mundo causó, Dios intervino, etc. ¿Entiende la diferencia?
Y nuestro lenguaje frecuentemente tiene ese error. Bueno, perdone la audacia, pero también la frase de San Pablo: para los que aman a Dios, todo se vuelve positivo. Igualmente no hay que interpretarlo que un mal se vuelve bien. No. En ocasión de un mal nace un bien. Eso. Entonces, cuando quieren refrescar todo esto, vayan a la SIC, Catecismo Iglesia Católica, número 312, para renovar este recuerdo. Es con este concepto teológico de la Divina Providencia que se puede entender esa frase de Hechos 3:17, que dice así: y con eso se cumplió lo que Dios había establecido, o sea, la glorificación del Hijo y nuestra redención. Hay lógica, hay lógica. Y es una lógica que sigue la lógica de lo que hemos dicho al inicio, que Dios es solo amor. Entendemos lo que dijo San Pedro en Hechos 2:23. Ustedes lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Pero el Padre cumplió el plan que tenía dispuesto. Eso, nosotros entre paréntesis diríamos, pero en ocasión de eso que ustedes hicieron, el Padre cumplió el plan que tenía dispuesto. O sea, nuestra salvación y la resurrección de Jesús. La divina providencia iba a intervenir en ese delito para producir el bien más grande, la resurrección de Jesús y la salvación de la humanidad. Nos hace bien pensar en una familia. La madre es una pequeña providencia porque realiza su plan de amor por los hijos, aún en ocasión de alguna travesura que ellos hacen. Si se cae el hijo por travieso, la madre lo levanta, lo abraza y le hace ver qué peligroso es no hacerle caso a la mamá. Eso en ocasión de una cosa negativa, hecha por el niño, la mamá interviene y crea una cosa positiva, el abrazo. Incluso a veces el niño que es tan brutito, que piensa repetir la caída para gozar más de la ternura de la madre. Puede ocurrir. De toda manera, el niño aprende para el futuro. La madre aprovecha esa caída y llanto del hijo para realizar su plan de amor con él. La travesura es del hijo, pero el aprovechamiento para el bien del hijo es de la madre. En lugar de la madre, pongan Dios. En lugar del hijo, pongan a nosotros. La intervención de la madre es providencia para el hijo.
Esto hace Dios con nosotros. Esto hizo Dios Padre en ocasión de la muerte de Jesús, causada por la trágica travesura de los fariseos. Lo bonito es pensar también que nosotros podemos ser divina providencia todos los días a favor de hermanos y hermanas cuando acogemos la inspiración de Dios de ayudar. Y cuando no podemos ayudar físicamente, lo podemos hacer con la oración. La oración de intercesión es esa, es divina providencia. Es un acto de amor de nosotros que le decimos al Padre, Padre, yo quisiera intervenir, no puedo, no sé, interven tú. Y Dios ve que hay personas que le abren la puerta de la libertad para que intervenga y haga lo que Él sabe hacer. Una vez más, enfatizamos que con las nuevas respuestas que se han dado en este librito, en esta clase, no se trata de cambiar el dogma de la redención. Se trata de una nueva interpretación del dogma, una especie de puesta al día. Papa Francisco tiene una palabra bien bonita. No se trata de cambiar el dogma, se trata de desarrollar orgánicamente el dogma, como hace una semilla. Una semilla la pones debajo de la tierra y dentro de 3 meses una espiga. ¡Qué cosa diferente! Ya no es la semilla que pusiste, ¿cómo no? Es la semilla que pusiste, pero desarrollada orgánicamente. Lo que estaba ya en la semilla se desarrolla y vuelve a ser, llega a ser una espiga. Esto es lo que estamos haciendo. El dogma que es la semilla, nosotros con el Espíritu Santo que está inspirando a la Iglesia y está ayudando a dar nuevas interpretaciones para desarrollar esta semilla, el dogma, eso llega a desarrollar cada vez más hasta que la espiga ya llega al máximo del fruto. Esto no solo es legítimo, sino útil y necesario. Todo dogma de la redención, del dogma de la redención se trata de una nueva interpretación del dogma, una especie de puesta al día, hemos dicho. Porque las nuevas generaciones cristianas tienen que entender nuevas cosas a partir de las que se les han venido dejando. Ellos tienen que seguir desarrollando y son las nuevas interpretaciones. Iluminar por la luz nueva del Espíritu Santo, que hace comprender a la Iglesia la verdad toda entera. Vuelvan a leer Juan 14, 26. Anoten y vuelvan a leer. Es la realidad de la tradición y del sentido pleno de la Sagrada Escritura. Diremos que es el sentido pleno. Quedando firme que el magisterio de la Iglesia
tiene siempre la última palabra de discernimiento y decisión. Con esto terminamos la tercera parte, que es el nudo pascual. Ahora tengamos 2 minutos de descanso antes de empezar a oír la homilía. ¿Cuántos son? 65. Bueno. Caballería. Ligera. Caballería rusticana. Ligera. Caballería ligera. ¿Y de quién es el autor? Creo que no se puede decir. Porque está una obra de Puccini que se llama Caballería rusticana. Ah, bien. Y Beethoven, que hacía estas cosas sin oír. El arte es sobrino a Dios, dice Dante. Nosotros somos hijos. El arte es sobrino a Dios. Es una forma, un elemento de que la relación, conexión. Vamos a empezar. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos y a todas. Una pregunta a los niños y a las niñas. Les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez alguna oveja? Porque hoy no es fácil. Estando en la ciudad, uno no sabe ni que existen estos animalitos tan bonitos. Aunque aquí en Guatemala, en los altos, se ven de vez en cuando ovejas y grupitos de ovejas. Y las ovejas frecuentemente son muchas y forman un rebaño. ¿Han visto ustedes alguna vez un rebaño de ovejas? Bien, lo importante de eso es que el Señor dice que nosotros somos como sus ovejas y Él es el pastor, el buen pastor. Hoy es el día del buen pastor, el pastor bueno que se lleva a los corderitos, se los pone en el hombro y hace recostar a las madres para que descansen. El buen pastor. Y dice una cosa muy bonita también, cuando dice que Él llama a sus ovejas por nombre. Fíjense. Y les voy a contar. Cuando era niño, hace muchos años, 7, 8, 10 años, yo cuidaba de mis 4 vaquitas en el campo para que no se fuera a comer la milpa del vecino, y veía pasar rebaños de ovejas, algunas de aproximadamente 100 ovejas, grandes. Y lo que me llamaba la atención era que el pastor de vez en cuando llamaba a las ovejas, a una oveja que se estaba metiendo donde no tenía que meterse. Y la oveja le hacía caso. Y una mañana yo le dije, ¿pero que usted se sabe el nombre de todas las ovejas? Él dice, sí. ¿Pero cómo? Si son tantas y además son todas iguales. Para mí recordar los 4 nombres de las 4 vaquitas es fácil. Princesa, Estrellita, Manchada. Bueno, es fácil para mí. Pero, ¿cómo se hace para recordar el nombre de tantas ovejas que son todas iguales? No, dice el pastor. Si usted vive con ella mucho tiempo, usted aprende todos los detalles de cada una y le tiene cariño. Y entonces la cuida, la llama cuando se pone en peligro. Así es. Yo digo, a ver, hágame ver si es cierto. Y se sentó y se puso a llamar las ovejas que estaban pastando allá. Y la oveja a la cual él llamaba, se acercaba y se ponía a pastar cerca de él. Cuando llegó a 10, yo me aburrí y le dije, bueno, ya sé, pero qué cosa interesante. El pastor dice que conoce a todas sus ovejas. Y cuando más tarde, cuando entré al seminario y oí este evangelio, me impresionó. Es el Señor también, que el buen pastor, que dice que Él conoce las ovejas, conoce el nombre de todas las ovejas, uno por uno.
y las ovejas somos nosotros. Miren, el Señor nos llama por nombre. Es importante entonces decir, pero ¿cómo nos llama? ¿Y qué nombre nos da? Mire, el nombre está compuesto de todas las cualidades con las cuales Él nos ha creado. Cada uno de nosotros tiene sus cualidades y si tiene buena voluntad, pone estas cualidades a servicio de los demás y hace un gran bien. Hace un gran bien. Aquí somos 5 frailes. Ustedes nos conocen a cada uno. Cada uno tiene sus cualidades. Bien, el Señor nos llama con esas cualidades. Él sabe encontrar el nombre adecuado para sintetizar todas las cualidades que tenemos y que queremos poner a servicio de todos. Nos llame junto al nombre que nos dio papá y mamá, Él pone su nombre y lo hace resonar dentro de nosotros. Esa es cosa seria. Cada uno de nosotros sabe que dentro resuenan siempre cosas buenas, deseo de hacer el bien, situaciones en que uno reacciona y dice, siento la necesidad de hacer eso. Ese es el Espíritu Santo que nos llama por nombre, en nombre de Jesús, y nos dice el bien que tenemos que hacer. Frecuentemente de allí partimos para escoger una profesión. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí, cómo yo conocí o reconocía mi nombre. Bueno, yo era un muchachito del campo y iba a estudiar la primaria y la gente y el papá, la mamá me decían, mira, tú eres capaz de hacer el monaguillo. ¿Y por qué no haces monaguillo? ¿Por qué no te metes a monaguillo? Y así la gente, tú tienes cualidades para hacer eso. ¿Por qué no lo haces? Y entonces me metí a hacer el monaguillo. Luego, en mi pueblo había un convento de frailes y una mañana sentí qué bonito sería ser como ellos, ¿verdad? Predicar como hacen ellos, confesar como hacen ellos. Y la gente que está contenta cuando los oye predicar, cuando los encuentra. Qué bonito. Pero así nomás, solamente eso. Hasta que un día un fraile me dijo, ¿y tú por qué no te pones, no entras a un seminario franciscano para ser fraile? Tú tienes cualidades. Acabas de terminar la primaria, significa que tienes una inteligencia normal, capacitada para hacer los estudios, y tú tienes muchas cualidades, podrías ser un buen fraile. ¿Y por qué no entras al seminario? Bueno, eso me dio vuelta en la cabeza, y después, a la segunda vez que ese fraile vino, habló con mi papá muy contento. Y yo también entré al seminario. Luego, ahí en el seminario me llamó la atención otra cosa referente al nombre. Que el maestro nos decía, aquí hay que reconocer qué nombre tiene uno. El nombre de las ovejas. Sí, porque el Señor llama a cada uno de ustedes por su nombre. Junto al nombre del papá y de la mamá, Él tiene un nombre especial para cada uno de ustedes, que está constituido sobre todo por sus cualidades, lo que les gusta más, lo que más les llama la atención, donde tiene más destrezas. El nombre es como una luz prendida, siempre prendida,
Es siempre aquello que te llama la atención, que te gustaría hacer, donde eres más capaz, donde quieres hacer el bien. Ah, sí. Y fíjense que en el seminario 2 años para conocer el nombre, o sea, cómo es uno, la verdadera intención, qué cosa hará el nombre. Y el Señor nos llama por nuestro nombre, lo hace resonar continuamente dentro. Por eso es importante conocerlo, porque en toda la vida Él hace resonar dentro este nombre y siempre nos llama a hacer cosas cada vez mejores. Importante. Y un santo franciscano hace muchos siglos decía, ¿tú quieres subir al cielo de Dios? Claro, yo quiero ser bueno, quiero ser una persona que pasa en este mundo haciendo el bien. Tú quieres subir al cielo del Señor. Bien, primero conozcas bien tu cielo. Qué interesante. Y eso vale para todos. Porque estamos hablando de todas las misiones que tenemos nosotros, de todas las vocaciones, no solo de las vocaciones del sacerdote. Hoy, porque es el buen pastor, hablamos de eso. Pero un papá, una mamá, un médico, un profesor, cada uno tiene su nombre. Nosotros conocemos el sacerdote, el fraile, la monjita y, bueno, el hermano Pedro, que no era ni casado, ni sacerdote, ni fraile, era un cristiano que simplemente tenía el nombre de cuidar de los pobres. Y entonces él eso lo hacía con toda su energía. Y naturalmente sentía que estaba respondiendo a Jesús que lo llamaba. Junto a Pedro le decía este nombre y él respondía. Qué bonito conocer el nombre. Entonces vean que para llegar a decidir qué es lo que queremos hacer en la vida de bueno, eso, se necesita conocer bien las cualidades de uno porque esas constituyen el nombre con el cual el Señor nos llama. Y luego nuestra buena voluntad, por supuesto, para manejar estas cualidades con buena voluntad, para hacer el bien. Tercera cosa, las circunstancias. Hay tantas circunstancias. Para mí fue la circunstancia de que en mi pueblo había un convento de fraile y que ese fraile se le vino en la mente y en el corazón de hacerme esa propuesta. A propósito, esta mañana yo la hago a tantos jovencitos que están allí en las casas o que llegan a escuchar esto. Pregúntense, ¿será que mi nombre irá por allí? Para ser un buen fraile, para ser un buen sacerdote, sería muy bonito. Entonces, en el mundo habrá siempre mucha gente que conozca su nombre, con el cual el Señor la llama para pasar en este mundo llenándolo de bien, de vocaciones santas. Y entonces se realizará lo que Él dice al final de este evangelio. Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Hemos llegado. ¿Cuántos son ahora? Que la misa no. Bien, entonces ahora saludamos. Bien. Un espaciflo. ¿Cuál es su nombre?
hay que descubrir el nombre. Especialmente Marvin. las novicias de HFIC. Tienen que reconocer cuál es su nombre. Bien. Yo saludo a todos y a todas y les doy la bendición. ¿Me oyen? Sí. Sí. La bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia Sí, pues. ustedes su mirada misericordiosa y les Solo eso. conceda la paz. Sí, pues, Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. y me hace favor, pero ya me acostumbré. Amén. Amén. Y Buenas miren, noches. pero en las farmacias de... Feliz noche, Fray. Feliz noche, Fray. Feliz noche a todos. Descanse. Paz y bien, Fray. Feliz noche a todos, paz y bien. Noche. Feliz noche. Chao. Buenas noches, paz y bien. Chao. Bien, Fray Mauro, a todos. Descansen. Descansen todos. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.